Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Juan Luis Burr para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, en estos últimos días justamente el gobierno viene presentando, como hemos detallado a lo largo del programa, un amplio paquete de medidas económicas. ¿Cuál es la impresión general que te han provocado, ¿no?, las medidas que se conocieron estos días? Mira, creo que si bien son muchas, la mayoría está destinada al tema de establecer un escenario para poder negociar con los acreedores, porque más allá del título de solidaridad, en fin, grandes reformas, lo que tenés es un paquete impositivo muy importante. No sabemos si finalmente es 1,5 puntos del PBI o 2 puntos del PBI, todo esto, entre digamos, nuevos impuestos y alguna baja de gasto por el lado de jubilaciones. Hay algunas medidas regulatorias que, digamos, no las veo bien, simplemente el tema de indemnización claramente creo que es un error. Creo que, digamos, este paquete está pensado, como te repito, básicamente en términos de poder negociar con los acreedores. Veo poco que haga a pensar, bueno, cómo recompones la economía, porque, digamos, todo está pensado en términos de la caja de corto plazo de este año y, digamos, si puedo llegar a un acuerdo con ellos, también, lo cual es muy importante, ¿no? También, Juan, se observa un interés de poner dinero en el bolsillo de los sectores de menores ingresos, ¿no?, para reactivar un poco el consumo. Hay una redistribución, digamos, sí. Concretamente eso es una redistribución. Vos le sacás plata a unos para dárselas a otros. O sea, tenés que ver qué tipo de consumo reactivás. Por ejemplo, en el caso de los jubilados, probablemente vos estás aumentando cierto tipo de gasto de consumo no durable, de cierto tipo de no durables, probablemente se contrae el consumo de durables y de ciertos servicios. También, Juan, me imagino, ¿no?, que la medida de poner el impuesto a las compras de dólares y en dólares también va a ayudar al turismo interno, ¿no? El turismo interno tiene alguna probable mejora por ese lado, tiene también que litigar con el hecho de que algunas cuestiones de turismo interno se ven afectadas por el mismo impuesto. Si vos contratás a través de servicios de internet te pueden llegar a agravar, sobre todo si lo pagás en dólares. Muchas veces uno contrata servicios en dólares. Por ejemplo, tipo, sí, páginas de internet, de sitios de internet para el tema de alojamiento. Alojamiento, eso lo estás haciendo. Digamos, el turismo, digamos, se puede verse afectado por otras cosas regulatorias. Yo te recuerdo que hasta hace poco había una compañía aérea de Noruega, para decirlo de alguna forma, que se fue justamente. Digamos, tenés medidas mixtas. En general hay muy poco que dé a reactivar, pero es cierto que en el corto plazo ese poco de reactivación se va a ver concentrado en el consumo no durable, básicamente, y probablemente tengamos en el resto del consumo poco movimiento y en lo que es inversión, nada, ¿no? Claro. Y eso es como para atacar una primera etapa. Luego se... Sí, yo creo que eso es, digamos, es la decisión de cómo encaro el tema de la deuda, porque eso es un problema grave, el tema de no resolver la deuda, digamos. Sería un problema grave porque eso nos daría un efecto adicional de contracción de la actividad si uno no llega a un acuerdo con los acreedores. ¿Te parece que se podría haber encarado la cuestión de otra manera? Digamos, ¿te parece que en este primer paquete de medidas económicas se podría haber intentado generar un horizonte más claro para poner en marcha la inversión privada? Bueno, no dudo que sí, pero digamos, si querés, se puede hacer un listado de cosas. Nunca me hubiera metido con el tema. Cuando vos estás dándole plata en el bolsillo para reactivar la demanda, nunca me hubiera metido a hacer cosas que te contraen la oferta, como es por el lado de el tema de indemnizaciones, el doble indemnización. Más allá de todo lo que diga el decreto, vos sabés que una vez que te empiezan a poner esas normas continúan en el tiempo. Eso pasó en el 2002. Lo indicó Yami justamente hace unos minutos. Entonces, ahí tenés un problema con el incentivo al ahorro. Vos en realidad estás castigando el ahorro con todas las medidas que estás tomando, básicamente, no solamente, digamos, las de bienes personales, etcétera. Estás poniendo un impuesto sobre la tasa estadística sobre importaciones, en particular en importación temporaria. Eso es una decisión que te afecta a las exportaciones.
te afecta a las exportaciones. Y las decisiones de aumentar las retenciones, llamalo como quieras, la actualización de las retenciones, si vos además subís 3 puntos más las retenciones, tal como se pide en la ley actualmente en discusión en el Congreso, vos podrías tener un aumento sustancial de las retenciones. Sobre todo, ten en cuenta que tenemos una cuestión bastante importante para considerar, que se ha fijado un plazo de 180 días en los cuales vas a intentar congelar muchas cosas. Congelás tarifas, congelás jubilaciones, en principio, una parte de las jubilaciones. La pregunta es si estás congelando el tipo de cambio comercial, si estás congelando el tipo de cambio comercial. Pareciera. Y ese es un contexto de congelamientos que cuando vos entras al congelamiento, la pregunta que tenés que hacerte es ¿cómo salís del congelamiento? Claro. ¿Cómo salís del congelamiento? Entrar uno entra fácil, ¿no es cierto? Sí, no, disculpa, pero hay otras medidas que pudieran apuntar directamente a, por ejemplo, como mencionábamos en el decreto, al nivel de desprotección de los trabajadores, digo, a ese sector de la población que en este momento... No sabemos lo que se va a hacer en materia de salarios, por ejemplo, porque lo que dice el decreto, si vos perdón, decreto no, la ley, el proyecto de ley, se refiere a que el Poder Ejecutivo puede intervenir en salarios privados para dar aumentos de emergencia. La pregunta es, ¿lo interpretás como una suspensión transitoria de paritarias? Bueno, esa es una pregunta para hacerse. ¿Interpretás qué significa el freno a los ajustes jubilatorios? Las jubilaciones, en un contexto donde vos tenés inflación del 50%, vos dejás de actualizar por 2 trimestres, estás dejando de actualizar 20%, o sea, es una caída de las jubilaciones reales del 20%. Eso vos podés decir, bueno, ¿afecta a las jubilaciones más altas? No, equivocado. Afecta a cualquier jubilación por arriba de 19.000 pesos. O sea, y vos no estás hablando de jubilaciones extraordinarias en ese caso. Entonces, una cosa es el léxico, digamos, toda la terminología. Otra cosa es lo digo concreto. que efectivamente vayan en esa dirección. Lo concreto en es el eso. resultado. Hay también una consideración de moratoria, entrar a moratoria para empresas que si entraron en deudas impositivas pueden entrar en moratoria. Hay alguna cosa, pero la mayoría de las cosas son cuestiones que te afectan las decisiones de ahorrar o de exportar o de decisiones de contratar personal. Digamos, desde ese punto de vista, es un programa de corto plazo. Es un programa de corto plazo mirando el tema de la deuda, para resolver el tema de deuda, hago caja y bueno, y después veremos. Será la segunda parte del programa. Nos queda un minuto. ¿Crees que el programa respondió a convicciones o respondió a la necesidad política? Bueno, creo que responde a la necesidad de ir a un acuerdo con los acreedores, primero. Claramente hay una cuestión política. Todo el tema tarifario es un tema bien complejo que habría que pensar, desmenuzar y pensar que congelar 6 meses más, después de haber estado congelado 6 meses, te estás comprando un problema hacia lo que es los servicios públicos, ¿no? Muy bien, bueno, Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Cerramos el programa de hoy entonces con el análisis del economista Juan Luis Burr, un detallado análisis sobre el amplio paquete de medidas que ha presentado en estos últimos días el gobierno y las consecuencias y efectos que puede tener sobre el futuro de la economía. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.